Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Bienvenidos a Humanos con Recursos, una iniciativa de Inusual donde cada 15 días tendremos ocasión de descubrir aquellas y aquellos profesionales de los que tomar buena nota y buen ejemplo en un podcast no apto para convencionales. Os hablan Mónica Gunter y Edu Pascual. Bienvenidos. Humanos con Recursos. Y por cierto, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado e invitada de hoy, me gustaría explicarte algo. En Inusual sabemos que el trabajo puede ser más que una obligación, puede ser una fuente de satisfacción y crecimiento, pero ser el líder que todos desean o cambiar la cultura organizacional no sucede de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de marcar la diferencia. Por eso, Inusual ha creado el Club Inusual. Descubre sus programas desafiantes, expande tu visión de liderazgo, únete a una comunidad comprometida y accede a recursos prácticos para perfeccionar tus habilidades, obtén coaching efectivo y participa en eventos inspiradores que te impulsen a la acción. Únete al Club Inusual de forma gratuita y accede a un mundo de oportunidades para potenciar tu liderazgo desde el principio. ¿Listo para ser parte del cambio? Envía tu solicitud ahora y prepárate para convertirte en el líder que transforma el mundo. club.inusual.com. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Y como siempre en Humanos con Recursos abrimos el espacio de la entrevista hoy con un perfil más enfocado al liderazgo. Este es un podcast que, como bien sabéis, pues no solo trata de gestionar talento, gestionar personas, sino también de liderar. Y es que en nuestro país existen proyectos, existen oficios, existen compañías que sin duda tienen un reto diario y es el de ya no solo gestionar esas personas, sino también liderarlas. Y es sin duda algo complejo y del que se aprende pues absolutamente cada día. Este podcast en función de manual, como bien sabéis, es un manual de usuario, las instrucciones para ser un buen líder y un buen gestor de talento. Hoy con nosotros nos acompaña Arantxa Fernández. Ella es CEO y fundadora de IDE. ¿Cómo estás, Arantxa? Bienvenida. Un placer, muchísimas gracias por este huequito que me dejáis para, comentar un poco mi experiencia, que al final no deja de ser la experiencia en algo muy importante, que yo creo que es lo que hace que las empresas puedan crecer o no crecer, el liderazgo y la gestión de equipos. Desde luego, exacto. Y lo haremos además dentro de lo que es, pues como decíamos, ¿no? Otro mercado, en este caso el mercado español del diseño de interiores, que además está en expansión, con una proyección de crecimiento constante en los próximos años. Además, actualmente el interiorismo busca maximizar sus oportunidades en un mercado cada vez más competitivo y, como es muy lógico, también digital, y en el que muchos emprendedores, para muestra un botón hoy nuestra invitada, pues han decidido apostar por también su desarrollo y por su capital humano, porque al final, y como siempre decimos, ¿no? Las compañías, los proyectos, las organizaciones sin personas no son nada. Así que en ese aspecto hoy, como decíamos, descubriremos Interior Design Experience, esta plataforma que está redefiniendo las reglas del juego en el mundo del interiorismo y también de la arquitectura. Para empezar, Arantxa, decir que eres apasionada en tu trabajo, eres una apasionada empresaria sin duda, pero también interiorista, que acumula más de 25 años de experiencia en el mundo empresarial, ¿no? Menudas dos cosas se juntan, ¿no? Porque yo creo que primero fuiste interiorista y luego un poco te viste como acompañada a convertirte también en empresaria, ¿no? Oye, Bueno, en mi caso fue diferente. Yo siempre lo cuento porque, al final tus padres siempre quieren lo mejor para ti. Y entre las cosas que consideramos mejor, pues está en tener un trabajo estable, es un pues clásico. un poco la vida que quieren tus padres para ti, ¿no? Cómprate un piso, Entonces, cómprate un coche. exacto. Y entonces te casas para toda la vida y todas esas cosillas, sí. ¿no? Que a los padres les gusta tener como que ya está ahí, ya no es una preocupación y ya tiene el resto de su vida garantizada. ¿Cómo ha cambiado el Y cuento? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Ha cambiado muchísimo y son cosas que siempre cuando cambian son para mejor, yo creo. Entonces, en mi caso fue al revés. Yo creo que desde que nací, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes, ¿no? De lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, no le podemos, o no somos conscientes o no le sabemos poner nombre. Entonces, yo sí que tenía desde muy pequeñita, me tira ese virus, en el ADN, el ser empresaria. Entonces, yo con 25 años creé mi primera empresa, desde ahí no he parado, en distintos sectores, nunca en el mismo sector. Y es que me apasiona, me encanta el mundo empresarial. Fíjate que cuando la primera vez que creé mi primera empresa, pues no sabía ni lo que quería, que lo que a mí me gustaba era ser empresaria, ¿no? Ni estaba tan bien visto como está ahora mismo ser empresaria. Yo creo que ha cambiado y ha evolucionado bastante. Y a lo largo de toda mi trayectoria empresarial,
en un momento determinado, cuando vendimos la otra empresa, tuve esa oportunidad, ¿no?, de pararme un poco a reflexionar, a ver qué era aquello que durante nuestros años habíamos dejado, ¿no?, esa pasión, eso que lo que nos hace felices desde pequeños y que en un momento determinado, cuando te metes en la rueda y te metes en la vida, te olvidas, ¿no? Y me di cuenta de todo lo que me había acompañado y todo lo que significaba para mí el interiorismo, y entonces fue cuando me formé en interiorismo y una vez que me formé en interiorismo, detecté un poco la necesidad que había, ¿no?, dentro del sector de todas esas herramientas empresariales, la necesidad de saber gestionar. Se olvidaban un poco, ¿no?, que al final estaban creando una empresa, porque es algo muy creativo, muy pasional, y se olvidaban que había que hacer números, había que apostar por un equipo, había que apostar por uno mismo en inversión, formación y demás, para poder crecer profesionalmente dentro del sector. Y lo detecté y fue cuando dije: "Jo, pues aquí la necesidad es esta", y creé Interior Design Experience. También es verdad que toda mi trayectoria empresarial nunca he creado empresas un poco al uso, por así decirlo. Es decir, tú puedes crear fundar o abrir una peluquería y puede haber otras 2, ¿no? A mí una peluquería no me llamaba tanto la atención, es decir, no me llaman la atención montar negocios o crear negocios que sean más o menos típicos. Entonces, siempre me como mucho la cabeza o le doy muchas vueltas a la cabeza, cuál es ese punto, ¿no? Y cuál es lo que todavía no está por definir o por existir y que y que pueda aportar mucho, ¿no? En función de las necesidades del mercado. Claro, y de ahí también que, bueno, de alguna forma, también como decías, no nace tampoco todo por casualidad, sino que en ese aspecto viste que había pues un nicho de mercado existente, ¿no? Que te Sí, permitía, evidentemente, pues probar con nuestra nueva aventura empresarial. sí, totalmente. O sea, cuando me formé, lo vi claro, cuando estaba estudiando diseño de interiores. Y claro, vi que había muchas cosas, cuestiones, quizás también cuando eres empresaria hay muchos años de soledad, ¿no? Porque es verdad que, bueno, estás en tu burbuja, con tu empresa, con tus problemas, con tus inquietudes, con tus preocupaciones y te puedes aislar un poco. En este sector más en particular, porque les están, o sea, la gran mayoría de los estudios, que es verdad que está en auge, es una profesión que está constantemente creciendo año a año, pero no dejan de ser empresas muy pequeñas, o sea, está formado por 1 o 2 personas, ¿vale? Esto quiere decir que el crecimiento de empresa no va acorde con el crecimiento del sector por una serie de cuestiones que pasan, ¿no? Cuando yo me formé en diseño de interiores, yo lo vi claro que había varios comportamientos que eran atípicos en otros tipos de profesiones, por así decirlos, ¿no? Atípicos o que incurrían en esos errores, ¿no? Que es la pasión les pierde, la pasión o las ganas al final es algo muy creativo, ¿no? Entonces tienen las ganas de lo que está en su cabeza se materialice y poder llegar a ver un espacio. Pero claro, es que hay una serie de condicionantes, que es que no podemos hacer todo lo que se nos pasa por la cabeza porque hay un presupuesto, ¿no? Y a veces, con esas ganas que tienes, esa ansiedad que tienes de poder materializar lo que tú habías diseñado, pues te olvidas un poco del tema de los presupuestos, ¿no? Y dices tú, bueno, pues da igual, vamos a hacerlo, bajas honorarios, te ajustas a las necesidades del cliente, el cliente te va pidiendo más y más y más, pero a menos, 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 y entonces se va un poco montando un poco un Cristo, ¿no? Porque no se puede cumplir con los requisitos y las exigencias del cliente, pero también quieres la satisfacción del cliente, entonces se empiezan a haber varios frentes abiertos que sin duda no va a acabar bien, ¿no? Pero que al final Entirista como buen profesional va a hacer todo lo posible para que se cumpla, ¿no? Entonces, ¿qué había? Pues la gran mayoría de los estudios son 1 o 2 personas, no tienen conocimientos empresariales, no compartían determinada información porque les da miedo, es mucho de proveedor, entonces si yo te comparto mi proveedor, igual me deja a mí, porque al final un interiorista, para que se ejecute un diseño, un proyecto de interiores, necesita, ¿no?, muchos gremios. Entonces, si esos gremios los comparte, pues está, ¿sabes? Está igual. Tiene la probabilidad de que se vaya a otro proyecto y no esté en el suyo, entonces son muy celosos de guardar un poco esa información. Había ciertas cosas, quizás un poco compañerismo, bueno, ciertas cosas que yo noté que dije yo, joder, aquí yo creo que debemos democratizar mucho más el sector, acompañarnos unos con los otros, compartir, no va a ocurrir nada porque yo comparta y yo te ayude a ti a crecer, a otro compañero a crecer profesionalmente.
Y eso es lo que noté, ¿no? La gran necesidad, sobre todo, que había de salir a conocer más la profesión y la experiencia de otros compañeros y de compartir, ¿no? Entre unos y otros para Ujú. ayudarnos entre todos. Claro, sí, exacto, ¿no? De alguna forma apuntas, ¿no? Que, bueno, pues no deja de ser un sector muy, muy hermético, donde hay mucho desconocimiento, como es muy lógico. Al final, todos los que, pues, profesionales que emprenden, tienen que aprender muchísimas cosas y se hace, pues, a través de cometer errores o de ver y tomar ejemplo del resto, ¿no? Y sobre todo tú también apuntas que algo que yo creo que creemos que es puntal, ¿no? Al final, cuando emprendes necesitas tener unos conocimientos de director, directora de orquesta, ¿no? Y al final es ese conocimiento empresarial, ¿no? Y entiendo que también es una de las dificultades, ¿no? También con las que se encuentran los profesionales de este sector. Totalmente, 100%. ¿Qué es lo que les ocurre? Cuando ellos están, sobre todo en arquitectura, diseño de interiores, que son carreras muy creativas, muy técnicas, que tienen que aprender muchísimo sobre cuestiones técnicas para poder plasmar, ¿no? En un plano lo que ellos tienen en la mente. Entonces, no se centraba en esa parte y además que también, si lo comparamos un poco con el arte, que podría ser comparable, el arte por el sí ya vende, ¿no? Y ya emite emociones. Entonces, todas las otras partes, todas las otras herramientas del ámbito empresarial, es como que hasta hace muy poquito era como que no se tenían en cuenta o no eran necesarias. Era como que tú vas a destacar porque vas a ser muy bueno a nivel técnico o a nivel creativo, no técnico, perdona, a nivel creativo. Entonces, es muy importante que alimentes tu creatividad, que yo no digo que no, claro que sí, que es súper importante, pero que no nos olvidemos que al final todas las empresas, me da igual, yo he tocado diferentes palos y todas al final necesitamos tener conocimientos empresariales, sobre todo hoy, porque ya no es que este sector esté creciendo, esté cambiando, es que todo el mundo, todos los sectores están cambiando a una velocidad que es que hace años, no sé si tú estás de acuerdo en lo que yo voy a decir, pero cuando yo creé mi primera empresa, las reglas del juego eran totalmente diferentes. Era diferente, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues ya no existe ese comercial como era antes, ya no existe la comunicación y marketing como era antes, el liderazgo, la gestión de equipos no es como era antes. Hay muchísimas cosas que han cambiado, Claro. pero no nos podemos quejar y nos tenemos que adaptar. Ahí Y está, ¿no? También pasa con las eh, herramientas tecnológicas, ¿no? Llega la llegada de la inteligencia artificial que ha modificado muchas formas de proceder también, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos dentro de nuestras formaciones una de ellas de la inteligencia artificial y hay muchos interioristas o arquitectos que todavía son reacios y no hablan de una manera, bueno, amigable, ¿no? No de, Lo de la sienten como una inteligencia amenaza, ¿no? artificial. Claro. Lo siente como una amenaza. Digo yo, joder, pero si es que es todo lo contrario. Nadie le va a quitar el trabajo a nadie. Sigue siendo muy valioso la capacidad creativa de las personas. De hecho, si no, ninguna tecnología podría funcionar. Pero es verdad que te viene a hacer la vida más fácil, ¿no? Y ya está. Y es para eso, al final yo creo que el no tener conocimiento no te exime de la responsabilidad de tomar buenas decisiones y tú tienes que conocer en todo momento todas estas cuestiones para saber adaptarlas a tu perfil y aprovecharte de ellas, que es para lo que están. Claro, exacto. Y en ese sentido, y vamos a dar un poquito más de datos, ¿no? Pero fundada en 2019, Interior Design Experience es esta primera comunidad internacional compuesta por diseñadores de interiores, arquitectos y otros profesionales que se benefician, como bien comentas, de compartir experiencias, establecer contactos y también aprender todo lo que necesitan para construir y también liderar su propio estudio con éxito a través, pues, de clases online, eventos presenciales, etcétera, ¿no? Y que de alguna forma, pues, hace que esta plataforma pues lleve a dar un impacto a todo este tipo de profesionales que, como tú Claro, dices, están como casi obligados a abrir los ojos y adaptarse a lo que hay, que evidentemente no es sí, que sea malo, es que al final pasó con la revolución industrial, pues imagínate ahora, ¿no? claro, totalmente, sí, siempre pasa, sí. Claro, exacto. Y en ese aspecto, como decíamos, una plataforma de este tipo, ¿qué tipo de talento necesita para mejorar a su mejor rendimiento, ¿no? Cómo es tu equipo, Arantxa? Qué buena pregunta. Mira, en la gestión de equipos yo creo que al final es muy importante efectivamente el liderazgo, ¿no? El que gestiones equipo. Yo creo que es una de las cuestiones más difíciles de toda compañía, no lo voy a negar. Yo durante años me dedicaba, ¿no? Sobre todo de la manera interna, a gestionar el equipo y siempre creo que tienes que buscar ese equipo, ¿no? Y esas personas que se adapten un poco al puesto determinado. Es decir,
muchas veces creemos que por estudiar, te voy a poner un ejemplo, quizás administración, ¿no? La parte administrativa. Esa persona va directamente a esa parte administrativa, pero dentro de la administrativa hay muchos roles que tiene que asumir. Pues hay que saber un poco cuál es el que más te gusta o el que menos te gusta para adaptar ese puesto a la persona y la persona al puesto, ¿vale? La parte, no sé si me he explicado bien, pero si no, tú me vuelves a preguntar y yo No, me no, no, vuelvo a explicar, se ¿vale? comprende, se entiende, se entiende. La persona al final que está o sea, el equipo dentro de ID tiene que ser un perfil flexible que evidentemente le guste y entienda del sector en el que estamos, dentro del sector de interiorismo y arquitectura, y que se adapte constantemente a los cambios, ¿no? Que pueda haber cambios sobre todo en el mercado, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, y que tenga esa flexibilidad y esa autonomía para tomar decisiones en momentos clave. Exactamente, y de alguna forma también, como decíamos, esos momentos clave implica un reto diario. Esos son Totalmente. tus aprendizajes, ¿no? Pero si tuvieras que dar un mensaje a todos aquellos que quieran liderar un estudio con éxito, ¿cuáles consideras a modo de, pues un poco o de listado o puntos clave, ¿no? Para gestionar Claro. satisfactoriamente un estudio de interiorismo y también su capital humano, teniendo en cuenta un poco los pains que hablábamos anteriormente, ¿no? Teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? Ese hermetismo quizá al que está de momento y cada vez menos sometido el oficio. Claro. Pues mira, yo cualquier arquitecto o interiorista que vaya a dar ese paso o que esté gestionando su propio estudio, su propio negocio, le diría que hay varias cosas que son fundamentales. La primera es el autoconocimiento, el desarrollo personal, porque no podemos ir en contra de nuestras habilidades innatas, tampoco podemos ir en contra de lo que nosotros somos para manifestarlo y comunicarlo. Hoy en día es muy importante ya no solo serlo, sino parecerlo, y que tenemos que buscar siempre no fuera al exterior para ser igual que, sino mirarnos dentro para ver un poco cuál es aquello que tenemos que potenciar y comunicar, ¿vale? Y muchas veces cuando se crea un negocio, ¿vale? O sea, si tú compites en las mismas condiciones con el resto de las empresas y no tienes un componente diferenciador, los clientes al final te van a comparar igualmente con otras empresas, ¿no? Te van a comparar, o sea, no van a notar ninguna diferencia en la empresa A, B, C y D, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los interioristas, cuando crean su propio estudio de diseño de interiores, crean un negocio que es igual que el otro, que el otro, que el otro, que el otro, y se definen exactamente igual y no tienen ningún valor diferencial, ¿no? Porque les da mucho miedo ser diferentes, ¿no? Tienen mucho síndrome del impostor y yo creo que ahí es lo que deben de pensar y dedicarle tiempo inicialmente, porque es donde está el valor diferencial de una compañía. No está en el exterior, está en el interior. Y yo creo que este es el primer punto. El otro, ya vamos a una parte que es cómo quieres organizar tu empresa de manera interna y le tienes que dedicar tiempo. Nunca se dedica tiempo a esta parte, tienes que pensar cuáles son los procedimientos que necesitas para funcionar bien. Sobre todo piensa que no solamente es la gestión del equipo, en un estudio de diseño de interiores ya no está el equipo interno, está el externo, para que esos proyectos se puedan materializar y ejecutar. La constructora, el electricista, el albañil, son muchos gremios los que van a intervenir y tienes que pensar mucho cómo son esos procedimientos, ¿no? Y esos procesos y también la comunicación con el cliente, es decir, tienes distintas fases y las tienes que dedicar tiempo para articular bien, ¿no? Y pensarlas bien. Y luego ya está la parte de, oye, cuando yo ya me autodefino como y sé tengo claramente cuáles son mis habilidades, cuál es mi experiencia personal y profesional, cuáles son mis habilidades innatas, cuál es la estrategia empresarial, yo ya ahí ya sí que puedo y estoy preparado para tener una estrategia de comunicación y marketing que sea acorde con mi estrategia empresarial, porque yo creo que muchas veces empezamos al revés, empezamos comunicamos con el resto, nos quejamos porque luego el cliente siempre nos está exigiendo bajar honorarios porque nos está comparando con nosotros y no estamos haciendo una labor importante en las otras áreas que son muy importantes. Y por supuesto, no nos olvidemos de los números. La gran mayoría de los interioristas no tienen ni idea de lo que les cuesta su negocio y tenemos que saber lo que cuesta un negocio para marcar un poco ya no lo que yo
valgo como al abrir lo que yo estoy pagando al abrir mi negocio, sino también el recorrido con el que yo quiero ir, ¿no? Cómo es la trayectoria, qué es el crecimiento que yo quiero tener para mi negocio. Y eso tiene que ir acorde también con los números en comunicación y marketing, porque si no me meto en esa rueda y nunca voy a salir. Si yo no destino una inversión a comunicación y marketing, en mi vida podré crecer a nivel empresa. Hablamos de gestión, ahora hablaremos de liderazgo, que como no, y como decíamos, es algo que se debe aprender y que debe ir de la mano. Tú misma apuntas que es importante distinguir diferentes tipos de liderazgo, así como también es importante saber y definir la cultura del liderazgo de tu propio proyecto. ¿Cuál consideras o cuál crees que es la cultura del liderazgo que aplicas en Interior Design Experience? Pues mira, la cultura que aplico es un poco, viene de mi recorrido también, ¿vale? Y ha cambiado. Yo para mí es muy importante el que intente siempre no imponer las tareas, sino que se entiendan los procesos. Es decir, se tiene que contextualizar cuando se delega una tarea, no se entiende la tarea, y por eso tiene que estar todo muy procedimentado y delegar procesos, ¿no? El que se entienda en el contexto en el que está esa tarea, ¿vale? Por supuesto, la flexibilidad también horaria, no hace falta que tampoco se esté unas horas por calentar la silla, eso nunca me ha gustado ni me gustará en la vida. Si tienes que trabajar, se trabaja, y si no se tiene que trabajar, pues no se trabaja, que también es bastante importante, ¿no? Em, y la verdad que el sentir los colores, ¿no? El sentir al final que formas parte de una empresa es muy importante. De hecho, la anterior empresa, esa era nuestro objetivo, ¿no? Y por lo que nos contrataban. Y yo creo que si un empleado no está contento, motivado y todos los días tiene ganas de dedicarse a trabajar dentro de ID, no tiene mucho sentido, ¿no? Si no Claro. siente y cree de verdad en la empresa. Además, también comentabas el hecho de, bueno, ya que ya no es solo un liderazgo, también un liderazgo innovador en el cual se crean hábitos. Y dices y apuntas que hay 5 hábitos, más o menos, de este liderazgo innovador, o si quieres nombrar algunos. Es que los hábitos al final, date cuenta que es la motivación. Para mí eso es súper importante, pero yo te diría que es como cualquier persona, ¿no? Tienes que estar motivado para poder hacer las cosas em, con criterio, ¿no? La independencia, totalmente necesaria. Que seas flexible para poder adaptarte en cualquier circunstancia. Y compañerismo, si no, no tiene sentido el poder ayudar y el querer tener esa vocación. Y yo creo que te diría que ninguno más. Pues ahí quedan esos hábitos que sin duda nos llevan a la que es ya la última pregunta, y es de qué forma recuerdas esos primeros días. Bueno, y que también lo voy a reformular, y es, ¿qué le dirías a esa Arantxa de, bueno, pues de hace años, cuando emprendió por primera vez y creó esa empresa? Si pudieras dar un viaje al pasado, ¿qué mensaje le darías? Bueno, pues evidentemente, pues para llegar al mismo éxito, evidentemente, en el que te encuentras actualmente. Qué buena pregunta, ¿no? Es compleja, soy consciente y te dejo un momento para pensar si quieres. Sí, sí, sí. Es que una única cosa quizás no le diría. La que me surge ahora, que me tome las cosas que se tomara las cosas con más calma. Que al final es importante ser consciente de que al final todo va a salir bien. Claro. Ante todo, mucha calma, como dice aquel, ¿no? Eso sí que, sin duda, la vida en general yo creo que conviene, evidentemente, y las trayectorias profesionales de cada uno conviene pues verlas con perspectiva, también con calma, que sin duda son viajes alucinantes, llenos de todo tipo de emociones, sin duda, y evidentemente cuando hablamos de profesiones, pues hay pasiones que llevan a todo tipo de experiencias, ¿no? Buenas y quizá pues intensas. Ya no diremos malas, sino diremos intensas.
Decir que tienes tu propio podcast que lleva por nombre Interiorismo Rentable y en el que pues destacar que has entrevistado entre otros al que es el host espiritual de este podcast, que es Pere Rosales, CEO y fundador de Inusual. Y evidentemente pues todos a los que nos acompañáis cada 15 días aquí en Humanos con Recursos, pues invitaros a escuchar este podcast Interiorismo Rentable con nuestra invitada de hoy, Arantxa Fernández, CEO y fundadora de Interior Design Experience. Arantxa, muchísimas gracias, desearte toda la suerte del mundo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, a ti en particular, y nos veremos muy prontito. Gracias. Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.